En 1589, Inglaterra lanzó una de las mayores expediciones navales de su historia. El objetivo: asestar el golpe definitivo al Imperio español. El resultado fue muy distinto. A finales del siglo XVI, la rivalidad entre la monarquía hispánica e Inglaterra entró en una nueva fase. Tras el fracaso de la Gran Armada de 1588, en Londres se creyó que España estaba herida de muerte. La respuesta inglesa no tardó en llegar. Una enorme flota partió hacia la península ibérica en lo que hoy se conoce como la English Armada. El plan era ambicioso: destruir los restos de la Armada española, provocar una rebelión en Portugal y alterar decisivamente el equilibrio de poder en la región. Más de 150 naves y alrededor de 20.000 hombres, dirigidos por Francis Drake y John Norris, participaron en la operación. Sin embargo, la expedición comenzó a torcerse casi de inmediato. El primer objetivo fue La Coruña. Allí, la resistencia fue mucho mayor de lo esperado. La población civil, junto con la guarnición, rechazó los ataques ingleses en duros combates urbanos. En ese contexto surgiría la figura de María Pita, convertida en símbolo de la defensa de la ciudad. El asalto fracasó, y las tropas inglesas sufrieron importantes bajas. Lejos de desanimarse, la flota continuó hacia Portugal, con la esperanza de desencadenar un levantamiento contra España. Pero la rebelión nunca se produjo. Enfermedades, problemas logísticos y la falta de apoyo local comenzaron a diezmar al ejército expedicionario. La campaña se transformó en una retirada caótica. El balance final fue desastroso para Inglaterra. Miles de hombres murieron, numerosos barcos se perdieron y los objetivos estratégicos quedaron completamente incumplidos. Lo que debía ser el golpe definitivo contra España terminó revelando las limitaciones de la proyección militar inglesa de la época. Paradójicamente, mientras la derrota de la Gran Armada española se convirtió en un mito ampliamente difundido, el fracaso de la English Armada quedó mucho más difuminado en la memoria colectiva. Sin embargo, para la Europa de su tiempo, el mensaje fue claro: la monarquía hispánica seguía siendo una potencia formidable, capaz de resistir y desgastar incluso a las mayores expediciones enemigas. La guerra, lejos de decidirse en un solo episodio, continuaría años en mares, ciudades y campos de batalla de todo el mundo.